Buenos días, muchas gracias por la espera. Algunas cuestiones, pero ya estamos aquí. A nombre del TEC de Monterrey, en la Ciudad de México, les agradezco su interés y su asistencia el día de hoy. Primero tendremos unas palabras del doctor Julio Rubio, quien es decano de la Escuela de Humanidades y Educación en el TEC en la región Ciudad de México. Les dejo pues con el doctor Julio. Buenos días, es un gusto estar aquí y poder presentar esta investigación que me parece completamente necesaria en las circunstancias que estamos pasando, que son inéditas en el curso de la historia. Nunca nos habíamos visto obligados a irnos de una manera masiva, global, a educación a distancia. La pandemia impuso unas condiciones muy difíciles en general para todos los aspectos de la vida, pero en el mundo educativo hubo una reacción impresionante de estudiantes, de profesores, de las instituciones en México y en el mundo. Los ejemplos son muchísimos. No solo en lo educativo, también en la mediación social de las universidades, en la investigación para enfrentar los retos de la pandemia, pero en particular en el mundo de la educación, pues se dio un fenómeno nunca antes visto. Y en el TEC en particular, a pesar de que se ha vivido con muchas experiencias previas de educación a distancia, de uso de tecnología, la manera en que se enfrentó la pandemia fue también completamente inédita. Y ya 2 años más o menos de la pandemia, pues se hace necesario entender qué ocurrió en el contexto de la educación, cuál fue el impacto para la experiencia de los estudiantes, incluso de los profesores, de las instituciones, pero en este caso en particular el enfoque es sobre todo en la experiencia de los estudiantes. Y en esta ocasión, los doctores Carlos George y Leonardo Glasserman, ambos investigadores de la Escuela de Humanidades y Educación, el doctor Carlos George, además formando parte del grupo de investigación en innovación educativa, y el doctor Leonardo Glasserman, director de la maestría en emprendimiento educativo y también de la Escuela de Humanidades y Educación, pues nos van a presentar esta investigación que no es solo sobre el Tecnológico de Monterrey, sino sobre un conjunto de universidades en México que ahora ellos nos van a explicar, y con mucho gusto les doy ahora la palabra. Doctor Julio, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a los medios que hoy nos acompañan. Precisamente como apunta acertadamente el doctor Rubio, el doctor Leonardo Glasserman y su servidor, el doctor Carlos George, trabajamos sobre esta encuesta de hábitos de estudio en educación en línea o en educación a distancia a 700 y más días de la pandemia en México. Para comenzar, hay que preguntarnos qué son los hábitos de estudio. Pues son aquellas conductas o comportamientos repetidos por los estudiantes de forma continua, es decir, son un tipo de hábitos, es decir, prácticas cotidianas y duraderas que los estudiantes han cultivado durante su trayectoria escolar y que les permiten distinguirse de otros. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió con estos hábitos de estudio durante la pandemia? En marzo de 2020, pues como ya todos lo conocemos, hubo una transición de los escenarios de formación presenciales a los no presenciales. Esto implicó pues que se privilegiaran modalidades como la enseñanza remota de emergencia, como la educación presencial, no presencial, y en algunos casos la educación a distancia. Esto a su vez detonó
pues el uso masivo de plataformas digitales, de aplicaciones de videoconferencia y del uso de tecnologías emergentes como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, entre otras, dando como resultado la acumulación de capitales de distintos tipos, de capitales digitales nos referimos, como el acceso a más dispositivos, como el acceso a servicios diferenciados como internet, como aplicaciones, apps, software en la nube, etcétera, como el desarrollo de habilidades digitales y competencias digitales. Todo lo anterior provocó que esos hábitos de estudio que los estudiantes tenían en el contexto presencial se transformaran e incluso dieran surgimiento a nuevos hábitos de estudio. En el contexto actual, ya en mayo de 2022, la mayoría de las instituciones de educación superior están regresando a los contextos presenciales. Entonces, ante ello, pues vale preguntarnos cómo estos hábitos de estudio que se generaron durante la pandemia, pues pueden servir para detonar mejores aprendizajes, mejor aprovechamiento en los estudiantes en el contexto, pues ya eminentemente presencial. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue conocer los hábitos de estudio que emergieron durante el periodo de confinamiento por COVID-19, estudiantes inscritos en universidades públicas y privadas de México. Como bien apuntó también el doctor Julio, no se limita este estudio a estudiantes del Tecnológico de Monterrey, sino es un estudio amplio, es un estudio nacional que abarca estudiantes de diversas universidades públicas y privadas de México. Para lograr el objetivo que señalé hace un momento, formulamos dos preguntas de investigación. La primera, ¿cuáles fueron los hábitos de estudio que se fortalecieron o que emergieron en los estudiantes mexicanos de educación superior que participaron en entornos formativos no presenciales durante la pandemia por el COVID-19? Y la segunda, ¿cómo estos hábitos de estudio pueden preparar a los estudiantes para afrontar las nuevas modalidades para el aprendizaje en una etapa pospandemia? Los participantes fueron 3,000. Se aplicó un instrumento que fue diseñado, validado y piloteado por investigadores del subgrupo de desarrollo y uso de las tecnologías en la educación de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Se trabajó con una muestra simétrica de universidades públicas y privadas y los participantes en cuanto al género también se obtuvieron de forma simétrica, destacando que se consideró también el género no binario. Los participantes procedieron de universidades de las 32 entidades federativas y de la Ciudad de México. Los criterios de participación fueron tener 18 años o más, ser estudiante de nivel universitario y haber vivido esa transición de la educación presencial a la educación no presencial o a distancia. Esto fue muy importante para nuestra encuesta. Los hallazgos de esta encuesta, de este instrumento, se segmentaron en dos dimensiones y en diversas categorías. La primera dimensión fue el acceso y el uso de infraestructura digital. Y las categorías fueron el contexto digital, es decir, cuál fue el ecosistema, cuál fue el entorno digital que rodeó al estudiante durante la pandemia, el acceso y el uso a dispositivos digitales, los medios de comunicación que utilizaron para socializar y dinamizar la interacción con sus pares y con sus profesores, el uso y el acceso a aplicaciones y software por parte de esta dimensión. Por parte de la dimensión de hábitos de estudio fortalecidos o emergentes, se generaron también diversas categorías de análisis. La primera relacionada con la alfabetización digital, es decir, con esas habilidades que tenían o que fueron desarrollando los estudiantes en el ecosistema digital para poder afrontar los desafíos de la educación en la pandemia. Las experiencias de aprendizaje durante este periodo de pandemia
la motivación que mostraron los estudiantes para aprender en este entorno, para algunos o para muchos disruptivo, el compromiso que mostraron durante el desarrollo de sus actividades y finalmente cuáles fueron sus percepciones del aprendizaje en el contexto de la pandemia. Muy bien, entonces vamos a empezar con los principales hallazgos de la primera dimensión. Empezaremos con el contexto digital. Aquí encontramos que el 53% de los estudiantes dedicó entre 3 y 5 horas semanales para realizar sus actividades escolares a distancia. Sin embargo, hay una diferenciación en cuanto a los estudiantes de universidades privadas. Ellos dedicaron en general más de 5 horas a la semana para llevar a cabo sus actividades presenciales. Este dato es revelador porque muestra que hay ciertos sesgos, cierta tendencia a que universidades que pertenecen a este tipo de universidades requieren de más tiempo para poder cumplir con sus compromisos de sus actividades formativas. En otra categoría, también del contexto digital, podemos mencionar también que el 66% de los estudiantes adquirió entre 1 y 2 dispositivos para poder atender a las clases a distancia. Esto habría que contrastarlo en algún momento con estudiantes de otros niveles educativos. Aquí resulta pues muy significativo que una gran mayoría o que más de la mitad de los estudiantes pues tuviera esa necesidad. Entre las compras más destacadas que hicieron los estudiantes se encuentran laptops, smartphones y tabletas. Sin embargo, hay que señalar que el 27% de los estudiantes no realizó ninguna compra de dispositivos digitales. Aquí podemos inferir que este porcentaje corresponde a estudiantes que o bien ya tenían dispositivos digitales suficientes, que quizá no los compartían con algún otro miembro de la familia o que en algún momento pues tenían acceso a dispositivos en su propio hogar o en algún otro lugar en el que tuvieran que pagar para poder trabajar con ellos. También en otro porcentaje pues significativo, podemos señalar que el 71% de los estudiantes realizó una ampliación de sus servicios de Internet. Antes de la pandemia, los servicios que tenían contratados en su hogar o bien en sus dispositivos móviles, pues les eran suficientes para afrontar las actividades que ellos realizaban. En la última encuesta del INEGI respecto al uso de dispositivos digitales, pues un dato revelador también es que la mayoría de los jóvenes menores de 28 años utiliza sus dispositivos o utilizaba sus dispositivos para acceder a espacios lúdicos, espacios de interacción, espacios de socialización o bien para acceder a contenidos que tenían como propósito pues la diversión o el esparcimiento de las personas. Pero ante el advenimiento de la pandemia, pues obviamente estos hábitos cambiaron o esta utilización de los recursos digitales cambiaron para poder darle una orientación más alineada a la realización de tareas, a la visualización de contenidos, a la elaboración de actividades que pues les permitieran afrontar esos compromisos que demandó la educación a distancia. Aquí tenemos un porcentaje del 18% de estudiantes que no contrató ningún servicio de Internet adicional. Al igual que en la categoría anterior, se puede inferir que es porque ese servicio que tenían contratado pues les fue suficiente o bien no lo compartían con algún otro miembro de la familia. En otra categoría, también hay que señalar que los principales medios de comunicación que utilizaron los estudiantes para mantener interacción con sus pares o con sus profesores fueron las aplicaciones de mensajería instantánea.
y también la mensajería que se puede encontrar en las redes sociales. Esto aún a pesar de que la mayor parte de las instituciones educativas pues estableció canales de comunicación ad hoc para poder dar continuidad a los servicios educativos. En cuanto a los dispositivos digitales, también tenemos un porcentaje muy revelador del 86% respecto a esta apreciación que tienen los estudiantes de que cuentan con un amplio conocimiento y dominio de dispositivos tecnológicos como son los teléfonos inteligentes o smartphones, las computadoras de escritorio, las computadoras portátiles, las tabletas y la televisión digital. Esto de alguna forma viene a confirmar pues esta percepción de que los jóvenes, en este caso universitarios, pues tienen una gran afinidad con el uso de dispositivos digitales y tienen pues un amplio conocimiento acerca de cómo funcionan y para qué pueden funcionar, en este caso en un contexto educativo. También en cuanto a los medios de comunicación, el porcentaje es similar. Los estudiantes señalaron que también cuentan con un amplio conocimiento y dominio de herramientas de uso común, como el correo electrónico, como las plataformas de videoconferencia, que fue uno de los medios de comunicación más utilizados para mantener o para dar continuidad a la formación escolar, las plataformas de mensajería instantánea y los chats en redes sociales. Aquí el punto que hay que destacar pues es este uso de las plataformas de videoconferencia, que cualquiera que fuera utilizada por sus profesores, pues obtuvo un amplio recibimiento o una amplia afinidad por parte de los estudiantes. En cuanto a las aplicaciones y el software, también los estudiantes se mostraron con una percepción muy amplia en cuanto al dominio de navegadores y redes sociales. Sin embargo, aquí hay un par de puntos a los que hay que dar continuidad en estudios posteriores. Y es que no cuentan con un amplio dominio del acceso a bibliotecas digitales, aun cuando diversas universidades también entre sus servicios cuenta con repositorios desde los cuales los estudiantes pueden obtener información precisa y contextualizada para atender las actividades de las áreas disciplinares y de las competencias transversales o genéricas con las que se están formando. Este es un punto pendiente que queda por analizar, insisto, el por qué los estudiantes pues no acceden a este tipo de repositorios. Sin afán de hipotetizar en este momento, pues pudiéramos suponer que es por el acceso que tienen a otro tipo de repositorios de información. En la siguiente categoría le voy a dar la palabra a mi colega, al doctor Leonardo Glasserman, también promotor e investigador en este estudio. Adelante, doctor Leonardo, por favor. Gracias, solamente verificando que se escuche. ¿Todo bien? Te escuchamos, muy bien. Excelente, gracias, doctor Carlos. Muy buenos días y bueno, siguiendo en este orden de presentación de resultados de este estudio, nuestra segunda dimensión, entendida como esos hábitos fortalecidos o emergentes que identificamos a partir de la encuesta, pues bueno, encontramos como primer categoría lo que denominamos alfabetización digital. Y la entendemos como justamente poder localizar, investigar, analizar información y además, bueno, poder ser capaces de elaborar contenidos, diseñar propuestas, todo ello a través de medios digitales. En nuestra encuesta, pues bueno, nos abocamos a identificar cuestiones de dedicación, de uso de dispositivos, de percepción que tenían con respecto a las herramientas para el aprendizaje. No sé si me apoyan presentando exactamente ahí para ver justamente un poco lo que estaba mencionando. Podemos ir a la siguiente, por favor, para presentar de los primeros resultados
Entendimos entonces, o encontramos más bien a través de los resultados, recordando que eran 3,000 participantes, instituciones públicas, privadas, donde los estudiantes, entendiéndolos como mejor alfabetizados, dedicaron más tiempo a estas actividades académicas. Y esa relación tenía una vinculación con la cantidad de dispositivos que habían adquirido. Entonces, bueno, había una vinculación de mayor tiempo de dedicación, había una mayor adquisición de dispositivos digitales que adquirieron para ello. En la siguiente pantalla, por favor, vamos a presentarles un porcentaje alto de justamente cómo los estudiantes utilizaron, percibieron con esa facilidad de uso de los dispositivos y seleccionaron como el Internet ese medio para poder dar un seguimiento a su aprendizaje. También se encontró justamente que el hecho de estar viviendo, dedicándose a aprender en ese momento en entornos a distancia, les permitió justamente percibirse a sí mismos como una mejora en sus habilidades para usar tecnologías. Hasta acá me parece que hay una más adelante que nos habla de una siguiente categoría. Aquí finalizaba la alfabetización y entramos entonces en una categoría que abordaba las experiencias de aprendizaje. Y aquí experiencias de aprendizaje las incluimos como ese conjunto de actividades que pues bueno, llevaban a los estudiantes a comprender cómo vivenciaban, cómo recibían, cómo consideraban el apoyo que tenían de sus profesores, facilitadores en este contexto de pandemia. Vemos que hay un 87% de ellos que indicó que contaban con un espacio habilitado, lo cual también es revelador. Sabemos de los diferentes contextos. Nos dicen aquí en el chat que no se ve la presentación, nada más para verificar que les esté transmitiendo a las personas, si se me apoyan, por favor. Yo sí la tengo aquí en pantalla, nada más para hacer gracias que nos confirman que sí la ven. Les decía, este dato es revelador porque indica, bueno, que las personas, los estudiantes en su momento tuvieron entonces un lugar para poder realizar sus tareas, para poder entonces, pues bueno, dedicar el tiempo necesario para aprender o considerar al menos esa presión que teníamos. En la siguiente pantalla vemos justamente que además de contar con ese espacio, también tienen acceso al menos a un dispositivo exclusivo para realizar tareas. Un dato que nos indica que 90% de ellos tenían un dispositivo para aprender, llámese computadora, llámese teléfono inteligente o teléfono que pudiera tener acceso a internet para poder desarrollar sus tareas. Hay un 10% ahí que todavía indicó que no tenía un dispositivo exclusivo, que probablemente también, como inferencia del estudio, que se compartía o que no era propio para sus tareas, que tal vez lo utilizaban para alguna otra cuestión, además de su aprendizaje. Vemos también en esta categoría, si me apoyan en la siguiente, por favor, que en promedio 81% de ellos tuvo un acompañamiento. Y esto es un factor clave en procesos de aprendizaje a distancia. Si bien no eran exclusivos justamente llamemos de un modelo donde tuvieran apoyo per se, pues bueno, entendemos que sí, los estudiantes percibían que contaban con el apoyo de sus profesores y que los profesores entonces asumían el rol de acompañar, de facilitadores del proceso de aprendizaje y también en el rol de compartir conocimiento, apoyar acerca de las dudas durante el tiempo que se daban esos procesos de aprendizaje. Vemos también en una próxima categoría temas de motivación por aprender. Todas estas categorías que corresponden a los hábitos van vinculadas de alguna manera, entendíamos que son características que los estudiantes manifestaron como elementos que propiciaron justamente sus intenciones o motivaciones, como en esta categoría en particular, por aprender. Tiene que ver justamente con estas cuestiones de recursos cognitivos para poder decidir cómo realizar las tareas, exámenes, trabajos, proyectos y cómo justamente ese aprendizaje les genera valor a los estudiantes, cómo se sienten con respecto, cómo tienen esa percepción del sentimiento de la competencia de autorrealización hacia su aprendizaje. Entonces, en general, los resultados evidenciaban una motivación para todos los estudiantes sin distinción de universidades de procedencia durante el contexto de pandemia.
y que justamente percibían ese compromiso de los profesores para poder habilitarlos a seguir aprendiendo. En una siguiente pantalla podemos ver ya datos de porcentaje, donde cercano al 89 justamente nos compartía en la encuesta que el hecho de que no tuvieran clases presenciales no era un impedimento para aprender. Había una entonces alta motivación, no el 100, pero sí el 89% que nos compartían acerca de ello, y en un 88% manifestaban algo que se intuía y que se sabía para quienes ya habíamos tenido alguna experiencia de enseñar o aprender en medios a distancia. Bueno, que hay mayor tiempo de dedicación, de preparación y mayor tiempo de desempeño en esta modalidad. No fue un dato revelador, al menos para el equipo de investigación, pero sí nos da una idea de cómo se percibía entonces para toda la población, en este caso de los 3,000 participantes que respondieron a la encuesta. En la siguiente, por favor, vemos también en esta misma categoría 70% de ellos, que este es un dato también revelador importante para considerar y para cuidar. Un gran número de ellos pues sintió esta invasión a la privacidad. El hecho de que en muchas ocasiones se solicitaba el encender las cámaras, el poder pues mostrar lo que tenían en la parte de atrás, si no usaban un back o un fondo virtual, pues bueno, también por un lado sentían esa preocupación en temas de privacidad. Y justamente también un porcentaje de 76% veían el hecho de que la pandemia sí estaba afectando su aprendizaje. Entonces aquí, sin entrar en inferencias, más bien el dato duro de decir, bueno, un porcentaje alto de quienes se les consultó sí consideraban ese contexto como uno de los elementos que afectaba el aprendizaje. También puede ser muy obvio, pero bueno, si aquí se nos comparte y se indicó así de tal manera, nos llevó entonces a pensar en la siguiente categoría, por favor, la siguiente presentación, que también va vinculada a ello, a ese compromiso que ya había aparecido en temas de motivación, aquí particularmente en compromiso, cuando hablamos acerca de cómo los estudiantes indicaron que dedicaban tiempo, esfuerzo, para poder realizar sus tareas y lograr sus objetivos de aprendizaje o sus metas académicas. 90% de ellos reconoció ese compromiso por parte de los profesores. Nuevamente sale a relucir que evidenciaban como el profesor como factor clave para poder apoyar, para poder ser como ejemplo hacia continuar dedicándose a realizar sus tareas, y también en otros compañeros o en otros estudiantes que estaban viviendo algo similar y que estaban entonces también enfrentándose a cuestiones similares. Veían entonces que si un profesor dedicaba su tiempo, su esfuerzo, apoyaba como facilitador, pues era recíproco esa intención de seguir continuando, que es lo esperado en una categoría como esta de compromiso. En la siguiente, por favor, vemos entonces que un 81% de los estudiantes sí nos indicó que percibían como una mejora su capacidad de autoestudio. Ese término de autogestión de su propio proceso de aprendizaje, desarrollaron entonces de una manera autónoma poder dedicarse a estudiar en los momentos que así correspondía, lo cual bueno, nos da cuenta justamente de esa nuevamente relación de el profesor como facilitador de aprendizaje, los compañeros dedicándose, pues tenía un impacto en esa autopercepción y en la intención de mejorar hábitos de estudios de manera autónoma. Finalmente, vámonos a la última de las categorías que, pues bueno, donde se resume justamente la situación que estaban viviendo, que estaban padeciendo los estudiantes universitarios en ese momento. 90% de ellos consideró justamente que de los aprendizajes que se tuvieron en el momento, con un equilibrio de estrategias de aprendizaje. Si bien algunos de las adaptaciones que se tuvieron en su momento pues fueron reactivas a lo que estaba ocurriendo, como se pudiera, con los recursos que existieran. Pues bueno, aquí, después el tiempo en el que consultamos a los estudiantes, 90% de ellos estaba consciente de las oportunidades y de las buenas prácticas que se percibieron, y con ello, bueno, poder lograr un punto medio, un equilibrio entre estas estrategias en actividades presenciales apoyadas con otro tipo de actividades tal vez no presenciales
o sincrónicas también. La siguiente pantalla, por favor. Tenemos un dato de 82% de esos estudiantes consideró que justamente en sus profesores veían ese cambio hacia el dominio, un dominio más bien alto, amplio del uso de tecnologías para el aprendizaje y justamente en cómo desenvolverse en entornos de educación a distancia. Pero cabe mencionar que a pesar de evidenciar ese dominio, tal vez hacía falta en el diseño, en cómo implementar estrategias de enseñanza en entornos no presenciales que se apoyaran de medios digitales. Y aquí también nos abocamos a presentar resultados directos, sin interpretaciones, pero nos daban una idea de que, bueno, los estudiantes percibían que tal vez hay áreas de oportunidad para poder mejorar en los diseños particularmente de contenidos de educación a distancia. Siguiendo en el orden de ideas y haciendo un vínculo hacia ese contexto global, lo que presentamos fueron resultados de estas dos dimensiones de la encuesta que diseñamos, pero también es importante conocer las tendencias, qué es lo que ocurre, qué es lo que tenemos a nivel global. Y aquí, bueno, compartiéndoles el último reporte de EDUCAUSE 2022 acerca de las tendencias de enseñanza y de aprendizaje, pues vemos muy marcadas algunas de ellas en áreas sociales, tecnológicas, económicas, ambientales. Y de manera muy rápida, haciendo también una revisión justamente de estas tendencias, pues vemos ahí en las sociales las implicaciones que ha tenido y cómo estos hábitos de nuestros estudiantes universitarios o de instituciones de educación superior tendrán en algún momento que o bien adaptarse o bien seguir en una línea, las instituciones también por sus respectivos planes, metas, intenciones, pues de alguna manera estar vinculados hacia allá. Tendencias sociales, aprendizaje basado en habilidades, que ya se ha hecho en muchas instituciones, más guiados hacia no tanto áreas disciplinares nada más, sino además del propio del área disciplinar, pues incluir esas intenciones hacia competencias del siglo XXI, habilidades hacia el 2025, entre otras. Y bueno, también los ejemplos del trabajo remoto, de que en muchas áreas de los servicios, sobre todo, bueno, se desarrolló, se detonó un poco más. Ahí habrá que revisar, bueno, cuáles serán las áreas de incidencia, al menos en el país, en México. En nuestras regiones está ocurriendo un poco más acelerado. Tenemos también, sobre todo en tendencias tecnológicas, dado que se utilizaron una serie de plataformas, recursos, y cada vez aparecen más herramientas de EdTech o de tecnología aplicada en educación, pues uno de los datos que va a permitir entender y comprender más bien estos nuevos formatos de entrega y nuevas formas de llevar los procesos de enseñanza para la docencia y de aprendizaje para los estudiantes tiene que ver con la analítica de los datos. Y bueno, tenemos hoy en día estudios multimodales que nos permitirán entonces conocer no solamente los registros de plataformas, sino también de las acciones, actitudes y respuestas que tengan los estudiantes in situ. Claro, esto corresponderá a una adaptación también de los espacios con diferentes dispositivos, y es todo un tema de estudio. Pero bueno, aquí como tendencia, mencionándolo rápidamente, pues también va de la mano la redefinición de los espacios, de las modalidades, de ir y considerar y mantener la presencialidad, pero también pensar en esos entornos híbridos, sincrónicos, alternos, inmersivos, y continuar también con el aporte de la educación en línea. Temas de ciberseguridad, por el cuidado, por el acceso a la información. En su momento, bueno, pues compartimos y vimos ahí en los resultados las preocupaciones de invasión a la privacidad, un tema también importante a cuidar para poder desarrollar alfabetizaciones en ciberseguridad de nuestros estudiantes universitarios. Tendencias económicas, bueno, la economía digital y la aparición de diferentes formas de entender conceptos, y hoy en día, bueno, tenemos una serie de criptomonedas en movimiento, NFTs y toda una serie también de insumos que abonarán y modificarán los escenarios económicos globales. Finalmente, tendencias ambientales, el impacto, la concientización, la afectación del medio ambiente, la huella de carbono, la preocupación a través de los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030,
las metas que tenemos en diferentes instancias y la preocupación también de las estructuras físicas, de las universidades, de los campus, de las instituciones, por cuidar también las regiones, los impactos de la gentrificación y demás. Entonces, bueno, un solo escenario no pudiera existir, es más bien una revisión del escaneo del horizonte y con ello poder perfilarnos a las conclusiones a las que llegamos. Entonces, regresamos la voz al doctor Carlos para que nos comparta de esas primeras conclusiones a las que hemos llegado a partir de esta encuesta. Adelante, doctor. Gracias, doctor Leo. En un momento proyectamos las conclusiones de este estudio. Si me apoyan con la... Aquí están. Muchas gracias. Muy bien. Estas conclusiones no son definitorias, sino más bien son una invitación para indagar en estos hábitos que se fortalecieron o que emergieron durante la pandemia en estudiantes universitarios. Uno de ellos fue el fortalecimiento de este hábito de autoformación, de la autogestión y de la gestión del tiempo para realizar actividades académicas. Esto no quiere decir que sea algo nuevo. Seguramente los estudiantes antes de la pandemia pues ya tenían sus propios hábitos que les permitían asumir con éxito o con diversos niveles de éxito las entregas de sus actividades como tareas, desarrollo de proyectos, etcétera. Sin embargo, durante la pandemia, pues hubo una mayor percepción acerca de que se hizo o se potenció este hábito o esta habilidad de organizar el tiempo. También se relacionó este hábito con el uso de diversas tecnologías. Sin embargo, algo que puede resultar preocupante, que algunos investigadores ya lo han abordado en algunos momentos, es esta habilidad relacionada con la seguridad digital. Es importante que indaguemos por qué este hábito o por qué la seguridad digital no se ha convertido en un hábito que también pueda permitir a los estudiantes tener mayor seguridad al momento en el que están utilizando alguna herramienta de comunicación digital o alguna plataforma digital. También otro aspecto que se concluye es que la preocupación por la presencialidad durante la no presencialidad, sobre todo en el sentido de no arriesgarse a un contagio, provocó que hubiera o que esta preocupación afectara el aprendizaje de los estudiantes. Estuvieron preocupados en ese sentido de no verse contagiados y en algún momento pues tener que interrumpir sus estudios. Otra de las conclusiones a las que llegamos es que este instrumento que fue diseñado ad hoc para este estudio puede ser utilizado, puede ser aplicado en otros escenarios educativos, en otros niveles educativos, con el fin de realizar, por ejemplo, estudios comparados que nos permitan analizar si existen diferencias entre distintas poblaciones. Hay que recordar que el instrumento fue validado, se realizó un pilotaje y de hecho pues está en producción un artículo académico que emergió de ese proceso de validación del instrumento. También los hábitos, nosotros sugerimos que estos hábitos de estudio que se fortalecieron o que emergieron, pues deben de ser utilizados en esta época de pospandemia, en esta época ya de presencialidad académica, para incentivar incluso dentro de la misma presencialidad algunos entornos o algunas experiencias de aprendizaje híbridas, virtuales, inmersivas, etcétera. Lo que se hizo durante la pandemia no está peleado con lo que se puede hacer en la pospandemia. El uso de herramientas de realidad virtual, por ejemplo, de realidad inmersiva, pues puede seguir siendo útil en estos entornos presenciales. No hay que hacer
una segmentación de lo presencial y lo no presencial en cuanto al uso de herramientas, de técnicas y de estrategias. Deben de prevalecer, debemos de sacar provecho a lo que ya hicieron los profesores y que tuvo una percepción muy favorable de parte de los estudiantes. Antes de la pandemia o al iniciar la pandemia, pues se tenía esta incertidumbre de si los docentes serían capaces de abordar con éxito estos escenarios formativos no presenciales, y pues desde la percepción de los estudiantes resultó que sí, que su compromiso les permitió salir exitosos en esta etapa, y que ese mismo compromiso pues les va a permitir seguir utilizando pues estas estrategias que les permitieron llevar el conocimiento a los estudiantes. También, como decíamos, pues se debe de aprovechar pues la acumulación de experiencias y también de capitales digitales que dejaron los modelos de enseñanza no presencial, ya sea a distancia, ya sea enseñanza remota de emergencia, durante estos 700 días de pandemia. En estos últimos 2 años hemos avanzado como nunca lo habíamos hecho en el uso de experiencias digitales para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Por nuestra parte, es todo. A nombre del doctor Leonardo Glasserman, a mi nombre, le agradecemos mucho a los medios que estuvieron presentes durante esta sesión. Le agradezco mucho al doctor Rubio y a Alejandro, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, doctor, pues muchas gracias por la presentación. Gracias al doctor Glasserman. De antemano, una disculpa por la falla técnica de hace un momento, al principio el audio y después un poquito de la presentación del doctor Glasserman, en donde no podíamos apreciar bien la presentación. Estas, por supuesto, se las vamos a compartir, y de igual forma se está grabando la sesión para que en algún momento puedan empatar también lo que decía el doctor con la presentación que les vamos a hacer llegar. Bueno, pues daremos inicio entonces a una sesión de preguntas hacia los investigadores sobre lo que hoy se presentó, y lo podemos hacer en 2 vías. Uno, que puedan solicitar la palabra a través del Zoom para que expresen la pregunta de viva voz, y la otra es que si no quieren hacerlo así, pues pueden escribir la pregunta en el chat del Zoom, y en cualquiera de las 2 modalidades les agradeceríamos que nos expresaran también su nombre y el medio del cual nos acompañan. Entonces, pues comenzamos. Si hay alguna pregunta que quieran realizarle a los investigadores. Buenas tardes, no sé si me escuchen. Sí. Bueno, Sí, perdón. Buenos días, perdón. Soy Paola Pérez de TechTarget y tengo algunas dudas acerca de las características de la población a la que fue dirigida la encuesta. ¿Fue dirigida exclusivamente a alumnos de su universidad o en qué otras universidades se aplicó? El rango de edad, tanto de los alumnos como de los maestros, porque me supongo que también aplicaron la encuesta a los maestros, y la clase social a la que va dirigida esta encuesta. Muy bien. El estudio utilizó una muestra de 3,000 estudiantes. La muestra no incorporó a docentes. Nuestro foco de interés fueron los estudiantes de universidades públicas y privadas de todo México. Por razones de anonimato y de mantener la objetividad en el estudio, no se solicitó el nombre de los estudiantes ni tampoco se solicitó el nombre de la universidad en la que estaban inscritos. No es un estudio que sea exclusivo para estudiantes del Tecnológico de Monterrey, sino también precisamente con la intención de mantener un perfil amplio, se llevó a cabo esta aplicación del instrumento, como ya comenté, a estudiantes de universidades públicas y privadas de las 32 entidades federativas del país y de la Ciudad de México.
En cuanto al rango de edad, tuvimos un rango que fue de los 18 años hasta los 39 años, la edad más alta de estudiantes universitarios. Me parece que con esto se contesta la pregunta. No sé si quedó pendiente. Clases sociales. Clases sociales. No, no hicimos alguna segmentación por una variable que tuviera que ver con la percepción o por el ingreso mensual de los estudiantes. No ocupamos esa variable para este estudio. Dice, Perdón, muchísimas gracias. No, al contrario. nos pregunta Leti Zamora, una aproximación en cuanto al porcentaje de universidades privadas y públicas. Fue una muestra simétrica, fueron 1,500 estudiantes de universidades privadas y 1,500 estudiantes de universidades públicas. Esto con el objetivo de profundizar más adelante en el estudio y hacer análisis más complejos que nos permitan hacer inferencias acerca de pues cuáles fueron los hábitos en estos dos distintos tipos de universidades y poder indagar en el porqué, en estudios posteriores, obviamente. Ok. Tenemos una pregunta de Carolina Gómez. Carolina, a ver si ahorita nos pones en el chat de qué medio nos acompañas, pero la pregunta es sobre la última parte de la presentación. Dice, estas capacidades adquiridas durante la virtualidad no deben perderse o desaprovecharse. ¿De qué forma podrían sacárseles provecho, tanto para estudiantes como para profesores? Hay otra parte de la pregunta, pero si quieres nos quedamos en esa y ahorita continúo para no acumular tanto. Sí, bueno, a partir de la pandemia no solamente surgieron oportunidades para tener un mayor acceso a la infraestructura, sino también se generaron estrategias de enseñanza que utilizaron herramientas digitales que propiciaban un mayor fortalecimiento de ciertas habilidades digitales. Ya hablábamos de algunas como la realidad virtual o la realidad aumentada. La gamificación fue una estrategia también muy utilizada durante la pandemia. El reto es que esas estrategias puedan recontextualizarse hacia los escenarios presenciales. Es decir, si tuviste una práctica exitosa en donde utilizaste una estrategia de aprendizaje basado en la gamificación, pues la puedes retomar y la puedes incorporar a tu práctica docente como una estrategia que puede ser en algún momento habitual y que pudiera permitir a los estudiantes tener pues esa percepción de enseñanza disruptiva, es decir, que sale de la cotidianidad, que sale del uso del pizarrón, de la pizarra o del proyector. Desde luego hay algunas instituciones que están fomentando que se repliquen estas prácticas que surgieron durante la pandemia. Pues la invitación es que tanto docentes y universidades pues reformulen aquellas orientaciones didácticas de los docentes, pues para que se obtenga este provecho del uso de las herramientas digitales. Sería muy desafortunado que lo que ya ganamos como profesores, pues lo guardemos en un cajón esperando a que se presente otro escenario en el que los estudiantes tengan que migrar a una modalidad no presencial. A través de las estrategias didácticas, a través del fortalecimiento de estrategias didácticas que incorporen las experiencias de aprendizaje disruptivas, pues es como podemos lograr ese cambio y es como podemos mejorar lo que ya de por sí hemos mejorado. Gracias, doctor. La segunda parte de la pregunta es si se puede precisar sobre la compra de dispositivos y el tiempo invertido en las clases, así como la invasión a la privacidad. La primera parte la puedo contestar.
En el estudio, en esta dimensión que respecta al contexto digital, al ecosistema digital, nosotros obtuvimos sí algunos porcentajes que nos indican de qué forma se adquirieron, o más bien qué tipo de dispositivos digitales se adquirieron. En este sentido, si usted gusta, podemos hacerle llegar la información más detallada. Incluso tenemos un datasheet en donde tenemos el conglomerado de datos, el conglomerado de información, en donde mediante filtros se puede obtener esa información de manera más puntual. Con gusto podemos compartir esa información. En este momento no era el objetivo presentar una información con ese nivel de detalle, pero con gusto, si nos comparte su correo, la compartimos. Y la segunda parte, me parece que mi colega puede contestar, es relativa a la seguridad digital, si mal no recuerdo. Correcto, la invasión a la privacidad. Doctor Leo. Sí, claro. Bueno, justamente lo que evidenciamos es que más del 70% de quienes respondieron veían como una dificultad, como una situación para poder avanzar por esa invasión que percibieron durante el proceso de aprendizaje a distancia, en línea. Entonces, pues más bien la precisión sería que hay un alto número de esa percepción de cómo el abrir la cámara o el abrir el espacio al hogar, al lugar en el que se encontraban, pues era también abrir la puerta a más información. Y con ello también hablaba de la necesidad de fortalecer, y también el doctor Carlos hacía alusión a ello, temas de alfabetización en seguridad digital. Que una cosa es, bueno, saber cómo buscar información, cómo crear contenidos, realizar sus tareas con un nivel de alfabetización digital. Un nivel adicional sería saber cómo lograrlo cuidándose las personas y cuidando a otros. Entonces, no sé si con ello también damos respuesta a su inquietud con respecto a los temas de privacidad. Todos son adultos en el sentido de la encuesta, mayores de 18 años. No entramos en un tema también de que fueran menores de edad, pero sí la percepción que tenían con respecto a abrir sus espacios, sus hogares, pues fue un tema que indicaban como de reserva, como de cuidado de lo visto, de lo vivido. Gracias, doctor. Valeria Chaparro, del diario 24 Horas, pregunta, el doctor George comentó que el aumento de horas de estudio se dio en mayor medida en alumnos de universidades privadas. Señaló que se debía tal vez a que las universidades privadas o de paga exigían más tiempo de estudio. Mi pregunta es, ¿no es factible también que la posición económica de los estudiantes también influya en este factor? Es decir, el hecho de que en sus casas pueda haber un menor ingreso y esto afecte en un menor tiempo de estudio. Sí, desde luego es factible. No generamos hipótesis en ese sentido, pero en estudios posteriores pues tenemos el compromiso de indagar si el grupo sociodemográfico, socioeconómico al que pertenecen los estudiantes, pues les dio esa facilidad para, por ejemplo, poder estar conectados más tiempo en plataformas educativas, para mantener una comunicación más extensa con sus colegas, para realizar trabajos colaborativos. Es una variable de interés, es una variable también que nos interesa, porque al conocer la forma en la que afecta el aspecto socioeconómico en el tiempo que dedican los estudiantes, pues también podríamos inferir que pues esto pudiera también impactar en un mayor o menor nivel de desempeño o de asimilación de conocimientos en los estudiantes. Es una variable de estudio, insisto, que retomaremos más adelante. Este estudio nos puede ofrecer, o la información que recabamos con este estudio, pues nos da la posibilidad de ampliar y de profundizar en cuestiones importantes y de interés general. Gracias, doctor. Nos pregunta Paola de TechTarget. Es otra pregunta sobre
el demográfico de la encuesta, si el porcentaje del nivel académico fue de prepa, en maestría y posgrado. Bueno, prepa no, pero incluyo posgrado, ¿no? Sí, sí, la muestra fue de estudiantes universitarios que cursaban una licenciatura o un posgrado. El mayor volumen de participantes fue de estudiantes que estaban inscritos en una carrera profesional. Un menor porcentaje fue de posgrado. Ok. Laura Toribio de Excelsior pregunta, ¿cuál es la lectura que le dan al hecho de que los estudiantes de universidades privadas dediquen más horas de estudio que los estudiantes de universidades públicas? Es un poquito relacionado con la anterior. Sí, doctor Leonardo, ya comenté al respecto. ¿Quieres ampliar esta explicación? Gracias. Bueno, considerando un poco también lo que se mostraba en las categorías de compromiso, motivación, y haciendo un poco también de la interpretación acerca de ello, bueno, tal inferencia, al menos de los modelos que hemos visto, pues bueno, hay un acompañamiento mayor y por lo tanto hay una solicitud de actividades que implicarían más tiempo de dedicación, más horas de dedicación a la semana. Podría estar traducido en ello, en que sean tareas más dirigidas, más enfocadas, considerando también las áreas disciplinarias en las que se encontraban, porque aquí también no podemos generalizar que todas las áreas, todas las facultades o escuelas, dependiendo de la institución, pues bueno, tenían las mismas requerimientos, los mismos planes curriculares y demás. Entonces, de manera general, pues bueno, tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Carlos. Me atrevería a decir que tal vez ese acompañamiento puede ser el diferenciador de los profesores o docentes que pedían algo más y eso implicaba pues dedicar más horas a la semana de los estudiantes. Y si hubiera necesidad también de hacer ese contraste, como mencionó el doctor Carlos, de temas muy particulares, tenemos oportunidad de hacerlo un poco más adelante. Aquí fue el panorama general y con gusto podríamos ampliarlo si se requiriera. Sí, en ese mismo sentido también, Laura, la segunda parte de su pregunta es si esas 3 o 5 horas que los estudiantes dedican al estudio de manera virtual, si es semanal. O porque dice, primero aclararon si es diario y si hay una comparación en cuánto se le dedica de manera presencial para tener un comparativo. Este tiempo de dedicación es por día, 3 a 5 horas diarias o 5 más horas en el caso de estudiantes de universidades privadas. La segunda parte de la pregunta. Si hay una comparación en cuánto se le dedica de manera presencial. Bueno, este estudio estuvo dirigido a actividades no presenciales. Ahora que se regresa a la modalidad presencial, pues sí, pudiera hacerse o pudiera replicarse pues en algún momento esta encuesta para pues, hacer esa comparación. Pero hay que aclarar, esta encuesta fue dirigida a estudiantes que estaban inscritos en una modalidad de estudio presencial, pero que tuvieron la necesidad por la pandemia de transitar a modalidades de educación, a modalidades educativas, perdón, no presenciales. Ese fue el foco del análisis. La siguiente pregunta nos pregunta Susan Iraíz de Tech Review. La encuesta reveló que el 70% de los estudiantes se siente invadido en su privacidad. ¿Cómo podemos fortalecer este punto en la futura educación híbrida? Perdón, ¿dónde estarán involucradas las videoconferencias? Sí, doctor Leonardo, ¿quieres contestar esta pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Hola, Susan. Básicamente también tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, el desarrollar una habilidad, alfabetización en seguridad digital y haciendo un comercial. Bueno, tenemos en proceso justamente estudios en esa línea. Hay cursos gratuitos, curso MOOC que tenemos habilitado con un estudiante doctoral en Organización Educativa del TEC. Está abierto para toda la comunidad y es un punto de partida. Hay más formas de fortalecerlo, pero bueno, si hemos ya aprendido y sabemos de las dificultades de manera reactiva, bueno, podemos hacerlo, pero también de manera
preventiva. Entonces, con una formación lateral de manera abierta en las diferentes instituciones educativas, poner un foco de atención aquí en esta categoría que nos reveló una preocupación. ¿Cómo lo podríamos lograr? Bueno, al menos desde nuestra trinchera podría ser compartir acerca de ello con una oportunidad de formarse de manera abierta en un curso que tenemos preparándose, pero también hay más opciones, como les decía. Es cuestión de encontrar acerca de cómo funcionan las herramientas de videoconferencia. Aparecieron diferentes tutoriales, diferentes formas también de configurar la privacidad, al menos de plataformas como la que nos encontramos ahora mismo, u otras más que existen y que se han utilizado. No sé, doctor Carlos, si tú quisieras agregar algo más también al respecto. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. También una de las tareas pendientes de los estudiantes y también de los docentes, pues es cultivar esta alfabetización en seguridad digital. La encuesta nos demostró que a partir de la pandemia se detonaron alfabetizaciones digitales relacionadas con el uso de aplicaciones, el uso de software, el uso de dispositivos, pero pues faltó esa parte de detonar la alfabetización en seguridad digital como un elemento que va a permitir al estudiante aprender de forma segura, sin interrupciones, sin contratiempos, sin invasiones y que reditúa pues en una mayor tranquilidad al momento de pues generar estas entregas en cualquiera de sus modalidades, presencial, virtual, híbrida, etcétera. Gracias, doctor. Susan tiene otras dos preguntas. Leo la primera. ¿Cuál sería la mejor manera de utilizar los hábitos de la pandemia en la educación del futuro, teniendo en cuenta que el 76% de los estudiantes consideró afectado su aprendizaje? Esta situación, afortunadamente, pues ya se está diluyendo un poco, la tasa de contagios ha bajado, el riesgo de contagio, si bien persiste, pues ya es menor a lo que vivimos hace 2 años. Entonces, esta preocupación por verse contagiados y porque en razón de algún contagio tengan que hacer una pausa en sus estudios, pues ya no va a estar afectando tanto a los estudiantes. El índice de vacunación también pues ha permitido que haya mayor seguridad para asistir a espacios presenciales. Entonces, nosotros consideramos que esa preocupación se está agotando y que pues las aguas empiezan a retomar su nivel en cuanto a la comodidad que los estudiantes sienten al regresar a escenarios presenciales. Ok. Además de la detección de habilidades que se reforzarán en el modelo híbrido, ¿qué otros impactos va a tener los resultados de la encuesta en la vida educativa o en políticas públicas? ¿Se harán a futuro más encuestas para poder tener un contraste en pandemia y pospandemia? Efectivamente, ese es el objetivo, poder en algún momento hacer una comparación que nos permita socializar con los tomadores de decisiones, pues cuáles son las tendencias, las expectativas, los hábitos que vale la pena recuperar para incorporarlos en escenarios de enseñanza presenciales. Este estudio es la semilla de algo que queremos que crezca y que nos permita sobre todo hacer estudios comparados, estudios de educación comparada que nos permitan pues tener ese contraste o esa información en contraste para ver si realmente estos hábitos pues están utilizando, están impactando, que nosotros esperemos que así sea, y si en algún momento pues pueden transformar o acelerar la transformación de la educación en los escenarios digitales. Pues yo ya no tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiera externar una pregunta de viva voz con el micrófono.
¿No? Bueno. Sí, yo lo que pasa es que no están viendo mi mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana Iraíz de Tech Review. Me gustaría, por favor, que profundizaran un poco más en esta alfabetización digital que comentaba Leonardo, que pudiésemos conocer un poco más de las estrategias que ya están trabajando en el TEC de Monterrey para poder hacerle frente a este problema, ¿no? de la privacidad y cómo, pues, hacerle frente, ¿no? Hola, Susan. En esta encuesta fue, como mencionábamos, sin distinción. Fue una revisión de lo que ocurrió a 700 días en las diferentes instituciones del país, públicas y privadas, pero dado que la pregunta va como muy dirigida a lo que estamos haciendo, digo, el espacio tal vez es muy limitado para poder platicar y conocer un poco más al respecto. Algo como avanzando también un poco en ese sentido, pues bueno, podremos dar cuenta de las diferentes instancias que implican desde nuestro modelo educativo, desde la participación con lo que conocemos como esta multimodalidad, y vamos a entonces estar conviviendo en diferentes espacios, en formatos de entrega, pues va a implicar que tanto estudiantes como docentes cuenten con las habilidades requeridas para ello. Entonces, pues también en alusión a lo que el doctor Carlos ya ha mencionado, la necesidad de fortalecer esas habilidades, esos hábitos que se han encontrado en nuevos espacios o nuevos entornos de aprendizaje, sea presencial, sea una combinación híbrida, sea presencial con apoyo de recursos tecnológicos, sea inmersivo en estos espacios de realidad virtual, sea en línea. Lo que es un hecho es que son estudiantes que la gran mayoría, como vieron, se encontraban en un nivel de profesional, y hay un puente hacia el posgrado, hacia la educación continua, en donde también, naturalmente, aquí en el TEC tenemos más de 30 años con esta apuesta de educación a distancia, y bueno, también como integrante de diferentes claustros, representando aquí un programa educativo en emprendimiento educativo, pues bueno, también el énfasis de poder fortalecer el cómo buscar, gestionar, identificar la información correcta en los lugares idóneos o validados, el tener la información justo a tiempo, bajo demanda, pues bueno, implica una serie de conocimientos, de habilidades, en este caso entendida como alfabetización digital, y como te compartí en un principio, tendríamos que entrar en una charla más a profundidad, con todo gusto, si te parece, podríamos estar en comunicación, y con gusto comparto información más elaborada al respecto de lo que hacemos en el TEC. Gracias. Sí, por favor, muchas gracias. Gracias. El doctor Julio Rubio quiere abonar un poquito en esa pregunta. Sí, gracias, Alejandro. Sí, esta pregunta va, digamos, ya no se abordó directamente este asunto propiamente en el estudio. Sin embargo, la cuestión de competencias digitales es una de las características del modelo TEC 21 que declara esas competencias digitales en una serie de cursos y de prácticas, y además se mide cómo se están desarrollando esas competencias. O sea, sin duda, la pandemia nos puso una prueba muy interesante que todavía, pues yo creo que va a pasar algún tiempo para que comprendamos su impacto, especialmente en el tema de competencias digitales. Pero ya el TEC pues viene abordando esto desde hace un buen tiempo, y en particular nuestro modelo que iniciamos prácticamente con la pandemia, que lo hemos llamado modelo TEC 21, aborda la cuestión de competencias digitales de una manera muy sistemática. Entonces ya como se ha planteado, podríamos tener otro espacio para poder profundizar, pero sin duda sí es uno de los objetivos del modelo TEC 21. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. No veo, bueno, en el chat no, pero ¿alguien que quiera abrir su micrófono? Creo que no, pero bueno, si no hay más preguntas, a nombre del TEC de Monterrey,
en la región Ciudad de México, a nombre de la Escuela de Humanidades y Educación. Les agradecemos mucho su presencia, su interés por el tema, y si alguien quisiera profundizar, como lo externaron aquí los investigadores, pues hay toda la disposición y el interés de platicar ya en particular en alguna sesión o alguna entrevista. Nuestros colegas de la agencia PRP que los contactaron, pues estarán en contacto con ustedes para agendar y gestionar estas charlas. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Carlos, doctor Julio, doctor Leo. Muchas gracias por por aportar este contenido y compartirlo con los medios de comunicación. Que tengan un excelente día y estamos abiertos a sus preguntas ya de manera particular. Gracias a todos y buenas tardes.